Buenos días a todos. Bueno, es un gusto contar con la presencia de todos ustedes en un nuevo webinar, en este caso vinculado a lo que tiene que ver con cobertura del suelo y uso a través de imágenes satelitales. Bueno, brevemente me gustaría comentar con ustedes, primero que este es un webinar que complementa el primer webinar que tenía que ver con calidad de agua, también a partir de procesamiento de imágenes satelitales, y que en este caso vamos a mostrar no solamente los productos, sino la metodología con la cual estamos desarrollando los nuevos productos que se pueden visualizar en el Observatorio Ambiental Nacional. Quiero decir específicamente sobre esto, que es importante analizar el avance y los cambios de las tecnologías, desde, bueno, de hacer de pronto trabajos en la computadora con programas específicos y con pocas imágenes, o sea, con pocas fechas, a lo que compararlo con lo que estamos realizando ahora, que incluye el uso de múltiples imágenes, de diferente tipo de imágenes, y además con un procesamiento que va aprendiendo de cómo se van desarrollando los algoritmos y cómo se fortalece, digamos, el resultado, y a su vez también en menos tiempo. Bueno, eso lo van a ir viendo a través de las presentaciones. La idea es trabajar como en la vez anterior, con presentaciones de 3 técnicos especialistas en sensoramiento remoto, de 15 minutos cada una de las presentaciones, y mientras ustedes nos harán llegar las preguntas a través del chat, que serán luego respondidas, y bueno, también los comentarios tenidos en cuenta después de las 3 presentaciones. Bueno, terminando entonces estas primeras palabras, le voy a pedir a Federico Gallego que comience con la primera presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo les voy a estar hablando sobre algunos aspectos conceptuales y, digamos, las bases conceptuales de la teledetección, un poco para dar una base bastante superficial sobre esta tecnología o sobre estos sensores a bordo de plataformas satelitales. Algunos aspectos vinculados a las metodologías y a la evolución de las metodologías que hemos estado aplicando y desarrollando en la institución, incluso las nuevas tecnologías que, como mencionaba anteriormente Virginia, hemos acoplado al procesamiento actual de las imágenes satelitales. Me pareció importante mencionar para qué hacemos estos mapas y con qué objetivo usamos las imágenes satelitales. Justamente los mapas son un insumo sumamente fundamental para muchos aspectos, ya sean vinculados a hacerles preguntas en el ámbito académico o para el desarrollo de algunos modelos o aproximaciones que se desarrollan incluso dentro de la institución, dentro del Ministerio de Ambiente. Y algunos ejemplos muy puntuales de para qué usamos los mapas o para qué se usan este tipo de mapas, entre ellos, por ejemplo, es planificar el uso que se hace de la tierra, diseñar políticas vinculadas a la conservación de ciertos ecosistemas y evaluar las consecuencias o los cambios a lo largo del tiempo. No hay que olvidar que los mapas son modelos espaciales, es decir, son una representación de la realidad, y eso es lo que intento mostrarles en el mapa a la derecha, en donde, si se fijan,
los límites incluso del territorio nacional no coinciden con los que efectivamente son, ¿no? Con los que efectivamente conocemos. Y eso tiene que ver con justamente con las herramientas que se desarrollaron en este tipo de mapas, que les muestro en la imagen, bueno, percibían al entorno o los límites de esa forma. Hoy en día, la incorporación de las imágenes satelitales, de la información satelital, permitió mejorar, ajustar, precisar justamente este tipo de mapas, ¿sí? Y no solamente que nos permitió ajustar los mapas, sino nos generó una serie de ventajas, entre ellas el bajo costo, nos permite un registro continuo, automático y sistemático de la cobertura terrestre. Entonces, vinculado a esto de los satélites y de las plataformas satelitales, existen al menos 3 que son de gran utilidad, o digamos que son los que más se utilizan para generar mapas de usos y coberturas del suelo, y que han tenido un desarrollo en las últimas décadas muy importante. El principal, o uno de los principales, es el satélite, el sensor MODIS, que está orbitando alrededor de la Tierra desde el 2000 hasta el 2021, tiene un tamaño de píxel, lo que se llama resolución espacial, de 250 por 250 metros, y tiene una frecuencia de revisita de 1 día. En realidad, este sensor disponibiliza productos de alta calidad cada 16 días, por lo tanto, tenemos 23 imágenes libres de nubes al año. El segundo satélite, y quizás el más utilizado en varios ámbitos, es este satélite conocido como Landsat, que tiene una serie de misiones, desde Landsat 1 hasta el que se ha lanzado últimamente, que es en los últimos meses, el Landsat 9. Tiene una extensión temporal que va desde 1970 hasta 2021, con imágenes cada 16 días. Estas no son libres de nubes, es decir, cada 16 días este sensor registra la cobertura terrestre, y si hay presencia de nubes, este sensor lo capta, y tiene un tamaño de píxel mucho más bajo, es de 30 por 30 metros cada píxel. Y más recientemente, una nueva constelación de satélites de origen europeo, que se lanzaron en el año 2015, bueno, que brindan imágenes cada 5 días, entre 2 y 5 días de la misma porción del territorio, y tienen una resolución espacial aún menor, es de 10 por 10 metros el tamaño del píxel. Aquí lo que les muestro son los mismos 3 satélites o sensores, con una serie de capturas del mismo territorio, en donde se pueden identificar con distinto grado de detalle cultivos, cursos de agua, bosques, y en cada uno de ellos lo que mejora es la resolución espacial. Bien. Entrando entonces más en aspectos vinculados con la física, o cómo es que estos satélites nos brindan la información. El gran aliado aquí es el Sol, que emite energía electromagnética, ¿sí? Y que parte de esa energía es absorbida por algunas cubiertas en la superficie terrestre, y otra parte de esta energía es reflejada. Justamente esa energía reflejada es lo que captan los sensores que están orbitando alrededor de la Tierra. Como les decía, algunas coberturas van a absorber energía y otras van a reflejar mucho más, y eso es lo que intenta mostrar la figura de la derecha, en donde distintas coberturas van a reflejar de manera diferencial distintas longitudes de onda o distintas porciones del espectro electromagnético, asociadas a que justamente algunas coberturas absorben más que otras la radiación en distintas porciones del espectro electromagnético. Y esto lo podemos ver en este gráfico. Vamos a ir de a poco desarmando el gráfico, en donde en el eje de las X tenemos las longitudes de onda, es decir, la energía electromagnética, y en el eje Y tenemos el porcentaje de esa energía que es reflejada por las distintas coberturas del suelo. Cada cobertura del suelo está diferenciada por un color. Como pueden ver, las distintas coberturas tienen patrones diferentes. A esto que estamos viendo se le llaman firmas espectrales, y cada una de estas firmas es característica de cada cobertura del suelo. Podemos reconocer, por ejemplo, en el caso de la firma roja,
que la vegetación, en este caso es un cultivo de alfalfa, tiene una alta absorción y por lo tanto una baja reflectancia en longitudes de ondas muy pequeñas, como 0,4 o 0,7, y una alta reflectancia en la longitud de onda próxima al verde, que es este pico que está por aquí. Eso es lo que nos permite a nosotros diferenciar o registrar a la vegetación de color verde. Es efectivamente porque está reflejando en la longitud de onda correspondiente al verde. En esencia, estas firmas espectrales es lo que utilizamos para discriminar o para separar los píxeles que pertenecen a coberturas diferentes. En este otro ejemplo es un poco siguiendo la misma sintonía que lo que les contaba anterior. Es una imagen bien reciente de la zona de Paso de los Toros. Allí está el Río Negro y el embalse de Bonete. Y lo que intento mostrarles aquí es cómo es la reflectancia de distintas coberturas del suelo. Fíjense que la flecha de arriba a la izquierda está mostrando un píxel urbano y entonces tenemos las distintas porciones del espectro electromagnético que son registradas por los satélites y tiene un comportamiento muy diferente a las otras. Lo mismo ocurre con el agua o con el bosque y los pastizales. Cada una de estas firmas espectrales es lo que entonces, reitero, utilizamos para clasificar las imágenes y generar mapas de uso y cobertura del suelo. Los mapas, entonces, que generamos intentan agrupar píxeles similares en cuanto a su firma espectral. Lo que muestra el gráfico de la derecha, o la figura de la derecha, es, imagínense que cada uno de esos triángulos es un píxel, y lo que estamos viendo es en un eje de dos, donde vemos dos reflectancias, la banda 1 y la banda 2, o dos valores de energía electromagnética, y lo que intenta hacer justamente las clasificaciones o la elaboración de los mapas es identificar píxeles con similitudes y obviamente separar aquellos, agrupar aquellos que sean muy distintos a otros. Por lo tanto, el objetivo de un mapa es trabajar por esta heterogeneidad y aumentar la homogeneidad intragrupo, tratando de maximizar la heterogeneidad entre grupos. Este es el resultado entonces del procesamiento de las imágenes y de la clasificación de estas imágenes. Lo que vemos aquí a la izquierda es una imagen satelital, también de la zona del Río Negro, a la altura de Baigorria, y como pueden ver tenemos distintos colores que se asocian a los distintos usos y coberturas del suelo. En negro se diferencian por estaciones, en un color bastante opaco está el Río Negro en sí, tenemos cultivos que se ven en distintas tonalidades de verde, y lo que intenta hacer entonces el procesamiento de clasificación es asignar cada uno de estos píxeles a una categoría previamente definida. Y la definición de a qué categoría se asigna se basa en un algoritmo que, a partir de las firmas espectrales, asigna cada píxel a una categoría. En cuanto a las nuevas tecnologías que estamos trabajando y que se están llevando adelante en la institución, fundamentalmente están vinculadas al acceso o al desarrollo en la plataforma Google Earth Engine. Esta plataforma ya la conocen, tiene no muchos años, pero ha tenido un desarrollo muy importante. Y esto es porque allí se disponibilizan gran parte, la gran mayoría de las imágenes gratuitas, con distintos niveles de procesamiento, e incluso otros set de datos, como por ejemplo variables climáticas. Esto permite entonces hacer procesamientos que no dependen de las máquinas que tenemos a nivel local, sino que esto se procesa en servidores específicos que disponibilizó Google para procesar imágenes y datos en general. Obviamente estos servidores tienen una potencia mucho mayor a la de cualquier computadora que podamos trabajar en nuestro escritorio. Esto nos ha permitido entonces desligarnos de algunos programas que son especializados, como por ejemplo el Envy, el Erdas o algunos SIG de escritorios, y generar códigos que nos permiten tener flexibilidad a la hora de seleccionar
y hacer compatibles distintas fuentes de información. Como les decía, entonces, algunas ventajas adicionales es que uno accede a un montón de información, que tenemos una velocidad de procesamiento muchísimo más elevada. Eso nos genera una reducción en los tiempos, es decir, generamos productos con una velocidad mucho mayor, lo cual nos permite o nos genera tiempo disponible para evaluar nuevas técnicas, nuevos algoritmos para mejorar los productos que venimos elaborando. ¿Dónde estamos aplicando estas nuevas tecnologías? Y aquí es donde yo les decía que vamos a hacer foco en algunos puntos en las siguientes presentaciones. Estas tecnologías o la cartografía la estamos generando en cuencas prioritarias, entre ellas el Río Negro, la cuenca de Santa Lucía, la Laguna del Sauce, la Laguna Meriña, y me faltó la Laguna del Cisne. ¿Qué información estamos utilizando? Usamos imágenes de Sentinel, que era este satélite que tenía 10 por 10 metros, o sea, nos permite discriminar entidades muy pequeñas. Y Sentinel tenemos de dos tipos, Sentinel-1 y Sentinel-2. Sentinel-1 son imágenes radar, ahora Juan les va a contar un poquito más en detalle. Sentinel-2 son imágenes ópticas. También vinculamos o utilizamos índices de vegetación para conocer la fenología de los distintos cultivos o de los distintos tipos de vegetación que nos permitan diferenciar coberturas, e incluso una variable que estamos incorporando es la topografía, ¿no? Particularmente para las coberturas naturales, como puede ser bosque serrano, bosque galería y bosque de ribera. En general utilizamos un método de clasificación bastante robusto y novedoso, que es el Random Forest. Es un método de clasificación supervisado, lo cual implica la generación de muestras de entrenamiento y de control. Los mapas, todos los mapas que generamos y que disponibilizamos tienen una evaluación, y eso es un punto importante, ya que todos estos archivos o todas estas cartografías tienen una validación en campo, lo cual nos da tranquilidad o una cierta confianza a la hora de trabajar con este tipo de información. Y por último, es que todos estos mapas están, una vez que se elaboran y que se terminan de validar, son disponibilizados a partir del Observatorio Ambiental Nacional, y en donde uno puede, a través del visualizador, ver las distintas capas, e incluso consultar el informe técnico asociado, en donde está la información de la evaluación de los mapas y de la metodología elaborada, así como descargar los archivos vectoriales generados. Por lo tanto, los invito a indagar o a consultar el visualizador ambiental. Y bueno, yo le dejo paso a Juan para que les cuente un poquito más sobre la elaboración de la cuenca del Río Negro. Buenas, buen día. Espero que se escuche bien. Voy a acercar el micrófono. Bueno, como les decía Fede, ahora les voy a, en base a este pantallazo que nos dio Federico, les voy a contar más o menos en forma resumida cómo fue el proceso de elaboración del mapa de la cuenca Río Negro. Bueno, el objetivo era elaborar un mapa de uso y cobertura del suelo para la cuenca Río Negro, usando el periodo del año agrícola 2020-2021, en base a procesamiento de imágenes satelitales. En este caso, utilizamos una combinación de los satélites Sentinel, que son imágenes adquiridas por la Agencia Espacial Europea. Y bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta es que optamos por una clasificación supervisada o semiautomática se llama, donde se parte de áreas donde se conoce a priori la clase a la cual pertenecen, y se usa, estas áreas se usan para entrenar el algoritmo a partir de la firma espectral, como les contaba Fede,
y otra información complementaria que se puede usar. Estas son las llamadas muestras de entrenamiento que les voy a pasar a contar. Bien, el área de estudio que utilizamos para este trabajo es la totalidad de la cuenca de Río Negro nivel 1, que como ven en la imagen a la derecha, usamos los límites topográficos de la cuenca, o sea que hay una zona del territorio de esta cuenca que abarca una parte dentro de Brasil, por la zona de Valle, ahí al norte de Cerro Largo. Bien, como les decía, los datos que utilizamos para esta cartografía son imágenes de Sentinel-1, Sentinel-2, imágenes de la misión SRTM, que son datos topográficos. Y la plataforma utilizada, básicamente para la totalidad de este proceso, fue Google Earth Engine y algunos procesamientos en QGIS, que son dos herramientas de libre acceso, al igual que las imágenes, son gratis. Y la metodología que les voy a pasar a detallar a continuación fue desarrollada y ajustada particularmente para esta cuenca. Bien, para ver visualmente cómo fue el flujo de trabajo para la elaboración de este mapa, presentamos este esquema donde se pueden ver a la izquierda los datos de entrada o los inputs que usamos para esta clasificación, los datos satelitales, que les voy a pasar a contar más adelante. Y las nubes celestes simbolizan a las descargas que hicimos desde la nube para el trabajo en un ambiente SIG, tanto de los mosaicos Sentinel-2, que son compuestos de imágenes Sentinel-2, para la digitalización de estas muestras de entrenamiento que les contaba, bueno, pasando a la clasificación en sí supervisada. Después se descargó este resultado de la clasificación para aplicarle unos filtros espaciales. A posterior se le aplicó una corrección de en algunos pocos lugares donde vimos que había cierta confusión entre clases, y obteniendo finalmente el mapa resultante al cual se realizó un análisis de exactitud con las muestras de validación. La flecha que sale de la clasificación y vuelve a las muestras de entrenamiento simboliza ese proceso de calibración y ajuste de estas muestras de entrenamiento, donde íbamos interpretando visualmente los resultados preliminares de la clasificación e íbamos ajustando. Bien, pasando a los datos utilizados, a los datos satelitales que utilizamos, como bien les dijo Federico, casi la totalidad de este procesamiento lo realizamos dentro de la plataforma Google Earth Engine, que dentro de las ventajas que nos brinda es que nos permite procesar y visualizar imágenes satelitales ya calibradas y corregidas sin la necesidad de descargarlas. Además que, como les contaba, reduce los tiempos para producir un mapa y la importancia que brinda en cuanto a la automatización de estos procesos. Se pueden hacer infinidad de procesamientos y desarrollo de clasificación. Este es simplemente un ejemplo de cómo trabajamos para esta cuenca. Bien, en este caso utilizamos una combinación de imágenes Sentinel-1, que es un satélite que cuenta con un sensor radar, o radar de apertura sintética se llama, que la ventaja que tiene es que al ser un sensor activo, nos brinda imágenes sin restricciones climáticas. Es decir que
no importa que haya nubes en la pasada de satélite, podemos utilizar esas imágenes. Y los combinamos con imágenes del satélite Sentinel-2, que es un satélite muy utilizado para este tipo de trabajos, muy conocido globalmente, y la ventaja que tiene es que cuenta con un sensor multiespectral que consta de 13 bandas con distintas resoluciones espaciales, que van desde los 10 a los 60 de resolución espacial. Pero bueno, es necesario enmascarar las nubes en este tipo de imágenes. Esto es simplemente para visualizar lo que es un mosaico de imágenes Sentinel-1, es decir, un compuesto de muchas imágenes. Y el dato que utilizamos para esta clasificación como dato de entrada fueron 12 mosaicos mensuales, es decir, uno por mes, dentro de este periodo del año que estamos considerando. Como les decía, esto lo combinamos con otra fuente de imágenes, en este caso son imágenes Sentinel-2, que la ventaja es que también tienen la misma resolución espacial que las imágenes Sentinel-1 y están corregistradas. Para el caso de estas imágenes, y con la intención de abarcar un periodo de análisis, que era este año, el año agrícola 2020-2021, elaboramos dos mosaicos para dos periodos. Uno invierno, entre comillas, porque en realidad, dada la cobertura de nubes y la estacionalidad de cultivos, es un invierno tardío, al igual que el periodo de verano es un verano un poco tardío. Pero lo importante es que incorporamos en el procesamiento estos dos periodos y no nos quedamos simplemente con una foto de una pasada, de un satélite o de un día. Otro tipo de información que incorporamos, como les contaba Federico, son mosaicos de este índice de vegetación, que es ultra conocido globalmente, que se llama NDVI, o Índice de Vegetación Normalizado, que no es más que un simple cálculo entre valores de reflectancia de las bandas, de distintas bandas. Eso es un índice. En este caso, un índice de vegetación porque intenta captar la respuesta vegetal. Y este en particular se basa en la diferencia entre la máxima absorción de la radiación en el espectro del rojo a causa de la clorofila y la máxima reflectancia en el infrarrojo cercano. En la imagen de la izquierda vemos este compuesto, simplemente es un ejemplo para un mes de los 12 mosaicos que hicimos para el periodo de análisis. Elaboramos un mosaico por mes y los valores de este índice van al ser un índice normalizado, van entre -1 y 1. Es decir, cuanto más cercano a 1, cuanto mayor es el valor de NDVI, significa una mayor actividad fotosintética del píxel o lo que sea que estamos analizando. Y esa imagen era simplemente para visualizar dos estadios de un árbol donde uno va a tener mayor valor de este índice y otro menor. ¿Por qué hicimos 12 mosaicos a lo largo del periodo?
para captar toda esta información de la evolución temporal que puede tener la cobertura terrestre en cuanto a este índice. En este caso, lo que podemos ver en la gráfica, simplemente graficamos el comportamiento de este índice a lo largo de un año, que era 2020-2021, para 3 sitios aleatorios con 3 tipos de cobertura diferentes. En el caso del amarillo sería un doble cultivo agrícola, una plantación forestal en azul y un sitio de campo natural en verde o celeste. Y bueno, vemos claramente cómo se diferencia esta estacionalidad dependiendo del tipo de cobertura que tenga ese suelo. Vemos claramente en el caso, por ejemplo, del doble cultivo agrícola, una respuesta muy alta a este índice, que significa una alta actividad fotosintética al comienzo de esta gráfica, que simboliza un cultivo de invierno, luego pasando a la cosecha de ese cultivo y el crecimiento de un cultivo de verano. Y bueno, como podemos ver, es bastante notoria la diferencia. Acá pusimos 3 ejemplos, pero todas las coberturas terrestres van a tener cierta diferencia en cuanto a la respuesta de este índice. Y en las imágenes podemos ver para una zona aleatoria cerca de Palmar. A la izquierda vemos la imagen de Sentinel-2 en color verdadero, y a la derecha un mosaico para este índice NDVI para la misma fecha, donde los verdes más oscuros, más intensos, simbolizan mayores valores de NDVI y amarillos o naranjas menores valores. Bien, otro tipo de información que decidimos incorporar es información topográfica, donde incorporamos datos satelitales de la misión SRTM, que es una misión espacial a escala global, y utilizamos como datos el modelo digital de elevaciones y la pendiente calculada a partir de este modelo. Estas imágenes tienen una resolución espacial de 30 metros de píxeles. Bien, pasando a las definiciones de las clases o categorías que queríamos diferenciar para este trabajo. Primero, inicialmente, definimos algunas clases que eran bosque nativo, cuerpos de agua, forestación, o sea, plantaciones comerciales, área inundable o humedales, campo natural, superficie artificial o áreas urbanizadas, cultivos agrícolas y suelo desnudo y o arena. Luego, y al trabajar con un periodo de tiempo que es de un año y no trabajar simplemente con una foto o una imagen única, es que decidimos subdividir algunas de estas clases. Por ejemplo, el estrato forestal lo dividimos en plantaciones en pie durante todo el periodo, cosechas forestales, es decir, que iniciaron el periodo siendo plantaciones en pie, pero al fin de este periodo que estamos considerando se había cosechado. Por estos cambios es que decidimos subdividir algunas de estas clases. La clase de plantación o rebrote es la inversa, es decir, que iniciaron siendo un sitio de cosecha forestal, para luego, donde luego se notaba cierta respuesta vegetal, cierta cobertura vegetal, posiblemente por la plantación o manejo de rebrote en ese sitio.
Lo mismo para el estrato agrícola, lo dividimos en cultivos de verano, cultivos de invierno, doble cultivos agrícolas, cultivo de arroz, porque este tipo de cultivos presenta una respuesta bastante diferente a las demás, suelo desnudo o laboreado y rastrojo agrícola. En definitiva, nos quedamos con 15 clases de cobertura y uso del suelo para esta cuenca. ¿Por qué optamos por estas clases? Primero, porque estas imágenes lo permiten. Si quisiéramos trabajar con otras imágenes, con otro tipo de resolución espacial, capaz que no podíamos. También por la heterogeneidad de la cuenca. Fíjense que estamos trabajando, no sé, casi con un tercio de la superficie del país. Entonces es una cuenca bastante heterogénea en cuanto a coberturas de suelo. Y bueno, queríamos captar todo ese espectro. Y también por la temporalidad de los cultivos y los cambios que se pueden dar en el periodo que estamos considerando, como les contaba. Bien, una vez que definimos las clases y la información a procesar, pasamos a la selección de muestras de entrenamiento y control o validación para cada una de estas clases. Acá simplemente les queríamos mostrar algunos ejemplos para 6 de estas 15 clases nomás. Para la gente que no está muy familiarizada con ver la cubierta terrestre desde el aire, a la izquierda les ponemos una imagen de Sentinel-2 en color verdadero para cada una de estas clases, y a la derecha una foto donde la clase que esta significa. En realidad no son del mismo sitio, pero tranquilamente podrían serlo. Y los polígonos de colores son estas muestras de entrenamiento georreferenciadas que fuimos digitalizando para cada una de las categorías. Bien, una vez que definimos todas las clases y ya tenemos la muestra de entrenamiento, pasamos al armado del script o el código en Google Earth Engine, que se escribe ahí en la imagen grande, sería en la interfaz del medio, de arriba al medio, donde uno escribe el código, y este fue ajustado a los objetivos de este trabajo, como les contaba. En total, se digitalizaron 1450 polígonos de entrenamiento y validación, los cuales sorteamos aleatoriamente, 70% para entrenar el clasificador y 30% para la validación, que corresponden más o menos aproximadamente a 200.000 píxeles de 10 por 10 metros que el clasificador va a trabajar a escala de píxeles con cada uno de ellos. Bien, el algoritmo clasificador que elegimos es el Random Forest, y los parámetros de este algoritmo fueron calibrados para este caso en particular. Y en total contábamos con 71 bandas multitemporales para entrenar el clasificador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para cada píxel de la cuenca Río Negro, el algoritmo tiene para procesar un stack de 71 datos o valores para decidir a qué clase corresponde cada uno de los píxeles de la cuenca. O sea, en qué cajita lo va a poner. Y bueno, y pasando a los resultados, simplemente para visualizar el mapa resultante,
Acá presentamos el mapa final para toda la cuenca, donde hacemos zoom en una zona aleatoria. Y a la derecha pueden ver la tabla donde ponemos la superficie que equivale a cada una de las clases o categorías y el porcentaje relativo a la superficie del total de la cuenca. Simplemente a modo de resumen, se puede destacar que obviamente el campo natural es la cobertura más significante en cuanto a superficie dentro de esta cuenca, con un 62% de la cuenca. Si agrupamos todas las clases del estrato agrícola o de agricultura, estas equivalen al 19% de la superficie de la cuenca. Lo mismo si agrupamos la forestación, queda en un 9% de la superficie, bosque nativo 4%, áreas inundables 4%, un poco menos en realidad, y 2% el resto de las clases. Bueno, como les contaba Federico, hay que mencionar la importancia de que cada mapa debería contar con una validación y un informe asociado que en breve estará disponible en el Observatorio Ambiental. Y bueno, acá en esta lo que hicimos fue una matriz de confusión donde se contrasta la clasificación resultante con los datos de referencia, o entre comillas, certeza de campo, certeza del terreno. Y las cifras en esta matriz que podemos ver equivalen a números de píxeles. Lo importante acá es mirar las cifras de la diagonal que corresponden a los píxeles de las muestras de validación que fueron bien clasificadas por el mapa que hicimos. Y las cifras fuera de este eje diagonal son los píxeles que fueron confundidos por otras clases y a qué clase corresponde cada uno de ellos. Y en los valores de porcentaje, en la columna de afuera y la fila de más afuera, son los porcentajes de exactitud de cada una de las clases. Y a modo de resumen, se obtuvo una exactitud global de 96.7%, es decir, un error global de 3.3. También se calculó el coeficiente de capa, que es una medida de concordancia. Esta va de 0 a 1, o sea, cuanto mayor es, más acuerdo hay entre el mapa y la realidad, digámoslo así, y bueno, se obtuvo 0.96, o sea, 96.4%, y donde las clases con mayor confusión, como resulta en muchos de los mapas en nuestro país, fueron las áreas inundables, también los cultivos de verano, los cultivos de arroz y cobertura de suelo desnudo. Bien, para finalizar, lo mismo que decía Federico, simplemente contarles que este mapa está disponible en el visualizador del Observatorio Ambiental y el mismo se puede descargar en formato vectorial o también usar como geoservicio. Y bueno, los invito a que entren al observatorio y lo descarguen. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la última presentación con Giancarlo. Y bueno, recibimos si hay comentarios, preguntas por el chat. Hola, muy buenos días. En esta ocasión me tocó presentar los productos generados como herramientas de gestión ambiental, características y disponibilidad. Bien, entonces, esta parte va a llevar el siguiente contenido, que es la presentación de la cartografía de uso y cobertura del suelo disponible en el OAMI.
situación actual y perspectivas. Otro elemento de interés son las cuencas mapeadas y algunas consideraciones sobre su importancia en el contexto ambiental del Uruguay. También vamos a hacer una breve introducción a los productos de libre acceso. Vamos a hablar de la aplicabilidad de los datos de uso y cobertura del suelo en los estudios medioambientales y una breve conexión con algunos de los objetivos del desarrollo sustentable. También vamos a hacer referencia al proyecto MapBiomas, cobertura de uso del suelo del bioma Pampa 2019. Bien, entonces, dentro de la cartografía de uso y cobertura del suelo tenemos productos que temporalmente se remontan a los años 2016, 2017. En este último caso tenemos la cuenca del Río Negro, 2018-2019, cuenca de la Laguna del Sauce, cuenca de la Laguna del Cisne. Para 2019, cuenca del Río San Salvador, cuenca del Río Negro. 2019-2020, la cuenca de la Laguna Merín. Y para el periodo 2020-2021, los productos de cuenca del Río Negro que fue anteriormente detallado, y también se hizo un mapa para la cuenca atlántica. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre las cuencas mapeadas y algunas consideraciones sobre su importancia en el contexto ambiental del Uruguay. Entonces tenemos, en este caso, a la cuenca del Río Negro, a la cuenca de la Laguna Merín, a la cuenca del río Santa Lucía, a la cuenca de la Laguna del Sauce y a la cuenca de la Laguna del Cisne. En este caso notamos que cada una de estas posee una extensión superficial bastante distinta. Por ejemplo, la cuenca del Río Negro tiene una superficie próxima a los 68.000 kilómetros cuadrados. Y dentro de algunos de sus atributos socioambientales se destaca su especial importancia por su ubicación, extensión, usos actuales y potenciales de los recursos. También está la cuenca de la Laguna Merín, con una superficie bastante cercana a los 29.000 kilómetros cuadrados. Y destacan los humedales del este, que son el hábitat de una gran diversidad de flora y fauna. En este contexto también existe una importante dinámica de uso y cobertura del suelo, dentro de los cuales se encuentra el forestal, el agrícola y el turístico. La cuenca del río Santa Lucía posee una superficie próxima a los 13.500 kilómetros cuadrados y destaca por ser el principal suministro de agua potable del país, ya que abastece a aproximadamente el 60% de su población. Vamos a hablar de la cuenca de la Laguna del Sauce, con una superficie de 722 kilómetros cuadrados. Es el principal reservorio para el suministro de agua potable del departamento de Maldonado y se clasifica como un cuerpo de agua clase 1 para consumo humano. Y también vamos a mencionar a la cuenca de la Laguna del Cisne, con una superficie cercana a los 50 kilómetros cuadrados. Y es la fuente de agua potable del sector turístico La Costa de Oro Canaria. Y destaca también que el cambio de uso y cobertura del suelo ha impactado sobre la calidad del vital líquido. Bien, entonces vamos a hablar de una breve introducción a los productos de libre acceso. Ya como se había comentado en oportunidades anteriores, en nuestro portal del OAN se ponen a disposición la cartografía de uso y cobertura del suelo, que contiene archivos para ser vistos y procesados dentro de software SIG. Igualmente contamos con los respectivos informes técnicos. En estos informes técnicos se hace una breve descripción sobre el contexto ambiental de nuestra área de estudio. También se desglosan de manera detallada los materiales y técnicas, materiales y métodos que fueron empleados. Y dentro de los materiales y métodos destaca también el procesamiento de las imágenes satelitales y la definición de la leyenda. La leyenda por ser un elemento importante para cada contexto de estudio. Bien, igualmente nuestros informes contienen estadísticas de interés, como la superficie ocupada por cada categoría de uso del suelo. Igualmente juegan un rol
un rol importante los datos de fiabilidad, que como se mencionó previamente, constituyen los estadísticos de fiabilidad global, el estadístico capa y los aciertos de usuario y productor como estadísticas referidas a cada una de las clases. Bien, vamos a hacer un muy breve resumen sobre la aplicabilidad de los datos de uso y cobertura de suelo en estudios medioambientales y su conexión con los objetivos del desarrollo sostenible. Bien, en este caso ya han sido hechos trabajos con base a este tipo de datos de uso y cobertura del suelo, que cumplieron con objetivos específicos, con ámbitos de aplicación geográficos particulares y que tienen una conexión intrínseca con los objetivos del desarrollo sustentable. Vamos a mencionar algunos ejemplos. El objetivo de estimar cargas contaminantes de origen difuso a partir de los coeficientes de exportación. Entonces, estos han sido trabajos hechos para la cuenca del Río Negro, la laguna del Sauce y el río Santa Lucía. Y esto pudiese tener relevancia en los objetivos del desarrollo sustentable 2, 6, 14 y 15. Otro objetivo es predecir el impacto de las prácticas de manejo del suelo sobre la cantidad y calidad de agua, los sedimentos y sobre la dinámica de sustancias químicas de origen agrícola. En este sentido, ha sido ampliamente utilizado el modelo SWAT, Soil and Water Assessment Tool. Otro objetivo también es monitorear el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas para las zonas buffer. Y otra posible aplicabilidad es la detección de cambios en la cobertura de ambientes naturales o de interés de conservación. Bien, aquí vamos a referirnos a un ejemplo de cómo son las estimaciones por medio del coeficiente de exportación, ¿sí? Entonces, para esto existen referencias como el trabajo de Perdomo en el 2013. Entonces, este método de cálculo se basa ¿en qué? En que cada tipología de uso y cobertura del suelo se asocia a una superficie. Y esta superficie, a su vez, aporta cierta cantidad de nutrientes a la unidad hidrográfica. Entonces, por deducción se saca que dentro de una cuenca la estimación total de cargas contaminantes de origen difuso es la sumatoria de la carga generada por todos los tipos de uso y cobertura del suelo presentes. Buen día. Yo voy a presentar un poco la iniciativa de Map Biomas, Pampa Sudamericano. Bueno, Map Biomas es una iniciativa que tiene como finalidad crear mapas de cobertura y uso del suelo para entender la dinámica de los cambios. Map Biomas es una iniciativa que nace en Brasil y se extiende a otros biomas, y cuenta con otros productos también, como pueden ser los de detección de deforestación, incendios y cobertura de agua. Map Biomas Pampa es un producto que fue creado por diferentes instituciones que participaron, desde Argentina, INTA, desde Brasil, la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y desde Uruguay, INIA, la UDELAR y el Ministerio de Ambiente. Bien, como les comentaba entonces, el objetivo general de Map Biomas Pampa en la colección 1 fue entonces cartografiar la cobertura y uso del suelo de Pampa en una serie temporal de 20 años, de 2000 a 2019. A partir de imágenes Landsat. Dentro de los objetivos particulares que tuvo el proyecto, se encuentra la realización de mosaicos anuales, los cuales cuentan con hasta 105 bandas de índices y diferentes variables. Otro de los productos de los objetivos particulares
fue generar una plataforma, la cual se las vamos a mostrar un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo fue un poco la metodología de este proyecto? Fue a partir de imágenes Landsat. Las evaluaciones se realizan píxel a píxel y se genera un procesamiento en la nube, lo cual permitió entonces poder generar estos mapas anuales de todo el Pampa Bioma, que cubre todo Uruguay y una parte de Argentina y una parte de Brasil. Para comenzar entonces, se estableció una leyenda. A partir de eso se empezó a establecer periodos anuales donde se diferenciaban fenológicamente la cobertura. A partir de eso entonces se realizaron los mosaicos anuales y una vez que tuvimos los mosaicos se empezaron a generar muestras estables. Muestras estables para la clasificación fueron aquellas que para todos los años establecidos en la serie temporal pertenecían a la misma clase. Para poder evaluar entonces estas clases se utilizaron, además de las imágenes Landsat, imágenes de alta resolución y gráficos de NDVI para toda la serie temporal. A partir de estas muestras, entonces, fue que se realizó la clasificación. Se hizo primero una preclasificación, se hizo una evaluación, y a partir de ello se empezaron a realizar ajustes con muestras, algunas muestras complementarias, y luego se pasó a aplicar diferentes filtros. El primer filtro que se estableció fue un filtro espacial, llamado GAP. Luego se establecieron filtros temporales y para aquellas clases que tenían algún tipo de dificultad se establecieron filtros de frecuencia. Esto, por ejemplo, los filtros de frecuencia lo que permitió entonces fue generalizar clases los periodos de cosecha, en los periodos de cosecha, por ejemplo en la forestación. Una vez generado entonces para cada año se realizó una integración de los 3 países y se realizaron los cálculos de transiciones y algunas estadísticas que están presentadas dentro de la plataforma de MapBiomas. Bien, como ven, esta es la interfaz de la plataforma. Dentro de la plataforma y dentro de la página de MapBiomas hay diferentes accesos a la información. Se pueden descargar todos los mapas. En este caso es la plataforma de visualización. Por un lado se puede realizar diferentes cortes territoriales. Se pueden ver los mapas de toda la Pampa o por país, y luego se puede también delimitar por cuencas o estados o departamentos. También tenemos entonces en esta zona, en la parte izquierda nos aparece la leyenda y podemos elegir si ver el mapa completo con la leyenda o, por ejemplo, el uso que es natural y antrópico. También tenemos una sección de estadísticas que nos va a mostrar entonces cómo fue la evolución de la cobertura. Esta entonces vemos la serie temporal de cómo ha ido evolucionando la cobertura, y toda esta información se puede descargar, se pueden descargar las tablas de datos. Bien, ¿qué pasó entonces en Uruguay? Acá vemos un ejemplo del mapa de cobertura para 2000 y para 2019, y como pueden observar en el recuadro violeta se ve en esa zona entonces un aumento de la clase de agricultura, y en el óvalo rojo un aumento de la clase de forestación. Esos son los principales cambios que se pudieron observar.
Si vamos un poco a los datos, entonces, podemos ver que empezamos, tenemos acá 3 clases. Esto se puede ir jugando un poco con los datos. Tenemos pastizal, agricultura y forestación. Si vemos forestación, arranca bajo y para 2019 ya cerca de 25.000 kilómetros cuadrados. Luego, en la clase de agricultura también vemos un aumento, y en la clase pastizal vemos que para el año 2000 hay más de 100.000 kilómetros cuadrados, y para el año 2019 está un poco más bajo, ya casi cerca de los 75.000. Otro de los productos que se pueden visualizar en la plataforma, entonces, es estas transiciones. Podemos ver entonces que en la parte izquierda tenemos las opciones de elegir qué tipo de transiciones queremos ver. En este caso estamos viendo transiciones de ganancias de áreas forestales y agricultura. Bien. Giancarlo, ¿eres visualizador? Sí, bien. Ahora vamos a ver un ejemplo del visualizador del OAN. ¿Por dónde? Bien, esta es una herramienta que recientemente puesta a punto, este nuevo visualizador. Entonces, aquí en este caso estamos viendo que está activada la capa de la cuenca de la laguna del Sauce. Igualmente invitamos a nuestros usuarios y usuarias a explorar el portal y ver las distintas posibilidades para cada uno de estos contextos. Quisiera de esta primera parte redondear alguna cosa que me parece interesante tener bien presente. Una es hacer hincapié en la cantidad de información, que hoy se está trabajando para resolver lo que es esta categoría, digamos, de uso del suelo y cobertura. Porque antes, si ustedes recuerdan, esto se hacía con 1 o 2 imágenes, y ahora, como por ejemplo comentaba Juan, para su trabajo utilizó 71 capas. Eso me parece que es algo muy importante a destacar, porque eso nos lleva a una mejor definición, ¿no? O sea, antes era bastante más confuso. El otro tema es la rapidez en la producción. Hoy podemos realizar los mapas de este tipo con mucho menor tiempo, y en realidad yo diría que la inversión del tiempo es diferente. Antes llevaba mucho tiempo llegar a definir las categorías, digamos, y a hacer todo el procesamiento del mapa. Hoy, en realidad, lo que lleva más tiempo es de pronto analizar cómo es el estado del arte, cuáles son aquellos papers que de repente nos indican que se aplican a una categoría específica para definir no solamente reutilizado, sino además mejorado. Entonces, eso ha cambiado totalmente lo que es, digamos que digamos que el paradigma de lo que es la producción en cuanto a las imágenes satelitales, porque ahora se nos va más tiempo realmente en conocer el fenómeno y conocer el avance tecnológico
permite acceder al fenómeno y después menos tiempo y mayor aplicabilidad al tema de, bueno, cuando tengo cuando puedo hacer, o sea, la solución del mapa. Eso también nos lleva a un problema, es que como esto permanentemente está avanzando, el mapa que hacemos hoy, de repente dentro de 2 meses, lo podemos hacer de otra manera, porque hay nuevas aplicaciones, hay nuevos algoritmos y también hay nuevos sensores. Entonces, bueno, por ahí también entonces recalco que debido a este avance y a esta situación, lo que tenemos que ver es que bueno, conocer el tema de la calidad es fundamental, ¿sí? Entonces, bien, pasamos a las preguntas, ¿sí? Acá tengo una pregunta, sí, si querés. Yo estoy un poco lejos del micrófono, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha. Federico Quintans, de la Dinasea, dice: ¿bajo qué categoría quedaron clasificadas las coberturas de praderas sembradas o pasturas mejoradas, los suelos para alimentación de ganado? En caso de ser praderas perennes, probablemente queden dentro de la categoría que para nosotros es doble cultivo. Siempre y cuando estas praderas perennes sean suficientemente nuevas para ser discriminadas o que no tengan una confusión con los pastizales. En términos generales, yo pienso que entrarían dentro de la clase doble cultivo, salvo aquellas que tengan un cierto grado de degradación, un cierto grado de abandono, en donde su comportamiento vegetal sea muy similar al de un pastizal. Creo que esa podría ser la respuesta. En aquellas que son pasturas anuales, como verdeos anuales, esas van a quedar dentro de la categoría cultivos de invierno o cultivos de verano, según corresponda. Bien, Lisette León, también de la Dinasea, pregunta si los usos confusos, entre comillas, tienen un índice similar entre ellos, o pueden asociarse a otro tipo de uso con cierto grado de probabilidad o de incertidumbre. Bien, sí, los usos que en realidad nosotros mencionamos algunas categorías que pueden presentar confusión. Estas confusiones pueden ser píxeles aislados, píxeles sueltos dentro del mapa. En general, sí, presentan o pueden presentar estos sitios una respuesta espectral o información bastante similar para lo que el clasificador en realidad lo que hace este clasificador, el Random Forest, es decidir, bueno, tengo las muestras de entrenamiento me están diciendo que para todos estos píxeles, supongamos, no sé, todos estos píxeles me están diciendo que es arroz, bueno, yo tengo tal valor, tal valor, tal valor para toda esta información que nosotros mencionamos que eran 71 bandas. Vamos a ver, acá tengo este píxel que tiene tal valor, tal valor, tal valor. Bueno, me parece que es bastante similar al arroz. Entonces lo decide, mediante un árbol de decisión, decide que es arroz. En realidad nosotros lo corrimos para 100 árboles de decisión. Es decir, que esa decisión para cada uno de los píxeles lo va a decidir 100 veces y va a clasificar en base a la mayoría de esas decisiones. O sea, si 51 veces decidió que era arroz, va a ser arroz en esta clasificación. Sí, pues, obviamente, como un mapa es un modelo, es una representación de la realidad, siempre va a tener ciertas confusiones, no va a ser del todo preciso, lo que se intenta es que sea lo más exacto posible y
Sí, los usos más confusos en general presentan cierto grado de similitud con otro uso. Por ejemplo, zonas de humedales o áreas inundables con ciertas zonas de bosque nativo o pastizales pueden confundirse. El bosque nativo con plantaciones comerciales también. No sé si contesté la pregunta. No, y una cosa para complementar es que es muy raro que una clasificación no tenga errores. De hecho, a mí me llamaría la atención encontrar un mapa en donde la validación tenga un 100% de acierto en todas las clases. Eso me hace pensar de que hay un problema a la hora de generar la matriz de contingencia o esa validación. Siempre va a haber algún tipo de error, lo que uno intenta es minimizarlo, pero siempre existe. En el caso particular de la cuenca Río Negro, nosotros estamos muy satisfechos con los aciertos y con el resultado final del mapa, que uno cuando lo contrasta con la imagen de base de Google Earth o incluso con otra información complementaria, tiene un grado de ajuste bastante grande. Ningún modelo tiene cero incertidumbre, eso es así a cualquier cosa que se le aplique, y bueno, y la cartografía son modelos, o sea que eso es así. Bien, la siguiente pregunta viene de Guillermo Gianola. Dice, ¿qué esfuerzo involucraría aplicar estos métodos a sectores del territorio no analizados? ¿Se han hecho pruebas de aplicación de los algoritmos de clasificación para otros sectores del territorio? Eso creo que lo preguntó cuando estaba hablando solo de la cuenca del Río Negro, y después Giancarlo comenzó los productos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente tenemos planeado a futuro dar cobertura, cartografiar todo el territorio del Uruguay. Y sí, efectivamente ya se han hecho algunos intentos de estar haciendo trabajos, pruebas para cartografiar esa sección norte del país, ¿sí? Esta sección norte que corresponde con una parte importante de la cuenca del río Uruguay. Así que sí, se tiene eso planeado y se ha ido trabajando en ello. Esto también ha sido favorecido por estas recientes tecnologías que fueron bien detalladas con antelación, lo cual nos hace hacer una cobertura más completa y sistemática del territorio en periodos de tiempo más cortos. Bien, dice... Guillermo dice... Sí, gracias no solo Norte, el departamento de Canelones es de interés particular de quien escribe, porque queda por fuera, ¿no? Sí, justamente Canelones es uno de los departamentos más difíciles, porque sí, es uno de los más heterogéneos a nivel también de resolución pequeña, ¿no? Sí, claro, hay una heterogeneidad muy grande en términos de usos y coberturas, ¿no? Aquí tenemos zonas de horticultura, fruticultura, cultivos ofensivos, de distinto tipo, y eso también está, digamos, tiene la complejidad de que son predios en general muy pequeños. Entonces, es un desafío. Quizás es algo que en el mediano plazo se podría llegar a pensar de abordar. Sí, totalmente, y pensando también que por eso vuelvo a lo que hoy decía, también que otros recursos, que otras tecnologías se podrían aplicar, capaz que también mejorando la resolución, por lo menos en algunos casos, e integrar. Destaco eso porque, bueno, si podemos hacerlo, lo vamos, o sea, integrar nuevos recursos, digamos, de resoluciones diferentes, más adecuadas para esa heterogeneidad, bueno, lo podemos hacer. Bien, gracias Guillermo, que nos manda felicitaciones. Raúl López Paire pregunta, consulto si se realizarán calibraciones periódicas. No sé si calibraciones son clasificaciones periódicas. No sé qué significa, no sé a qué... Supongo que está hablando de rehacer los mapas. Si hace referencia a realizar clasificaciones periódicas, sí. El objetivo es generar mapas para estas cuencas prioritarias, al menos, con una frecuencia importante anual, lo que estamos pensando.
Y bueno, y eso nos trae también una serie de dificultades o de desafíos de hacer compatibles los mapas a lo largo del tiempo, ¿no? Un poco lo que mostraba Andrea con la iniciativa Map Biomas es que uno aplica una serie de filtros en el tiempo, tratando de quitar ruido en la serie temporal, y bueno, creo que también es un desafío no solamente actualizar los mapas con una periodicidad anual, sino lograr que estos tengan una cierta coherencia en el tiempo. Volviendo un poquito para atrás, para la pregunta de Guillermo, ahora también me quedé pensando que otro de los instrumentos que podríamos agregar para algunos casos de difícil solución es el espectroradiómetro. Todavía no hemos utilizado el espectroradiómetro para el tema de tierra, lo utilizamos o sea, habitualmente para el tema de agua, pero bueno, creo que por ahí también podría venir algo que nos ayude a definir la firma espectral de algunas categorías específicas. Yo quería agregar, mientras no surge ninguna otra pregunta, que estamos haciendo la migración de estas mapas desde el catálogo de productos, que está accesible también desde el portal del observatorio, desde el visualizador. En la parte de abajo del árbol de capas van a ver que hay varios links, y estamos en esta migración al visualizador, o sea que dentro de poco el catálogo de productos va a dejar de existir, pero sepan que si hoy mismo no pueden acceder, tal vez se puede acceder por el catálogo de productos. De todas maneras, en el visualizador va a estar disponible, digamos, en el listado de servicios, no solamente el archivo vectorial, sino el archivo raster, y todos los archivos que comentó Giancarlo de los informes, y toda la información, los metadatos de la capa. Sí, yo casi que diría que por el día de hoy y mañana, quizás la semana que viene, esto esté funcionando, esperamos. En realidad, justo mientras estábamos ahora en el webinar, me llegó un correo de AGESIC que habla justamente del vencimiento de los certificados de los servidores. No sé si han escuchado hablar de eso, seguramente ya se ha encontrado con esa situación. Pero bueno, se supone que en un corto tiempo va a solucionarse, igual que la lentitud o imposibilidad de acceder de pronto a algunos servicios del observatorio. Guillermo agrega que sí, capaz que disminuir el nivel de detalle en la clasificación pueda simplificar el problema y lograr productos intermedios. Sí, para lograr productos intermedios creo que no habría dificultad. Nosotros, haciendo así un poco de historia, en realidad cuando empezamos a hacer los mapas de cobertura, como básicamente se realizan para dar solución a algunas cuestiones en lo que son las cuencas prioritarias, nos focalizamos de repente en alguna cobertura que pudiera ser importante para esa cuenca prioritaria. Entonces, por ahí empezamos a definir otras clases que nos parecían importantes. El desafío de tomar a todo el Uruguay implica, bueno, ver cómo se comportan esas definiciones, esas categorías para otras zonas, y bueno, y después ver qué nivel digamos, de definición y de precisión podemos alcanzar para que no crezca mucho lo que es el error global del mapa. Como decía Fede, en realidad el error nunca va a ser cero, eso lo tenemos que tener presente, pero yo les digo que prefiero utilizar un mapa que me dice qué porcentaje de confiabilidad o de error tiene, a usar un mapa que no me dice nada. O sea que por ahí me parece que bueno, tenemos que estar atentos. Bueno, no sé si... Hay una pregunta más allá.
no sé si ya la leí, de Ricardo Fernández, que dice: hola, ¿podrían por favor hacer una recapitalización, resumen de las tecnologías utilizadas, desde los sensores, plataformas técnicas, de estos elementos de software utilizados? Está dentro de preguntas y respuestas. Bueno, hacemos un punteo medio rápido. En general, como grandes, digamos, en términos de los sensores o de las plataformas satelitales que estamos utilizando, está Sentinel, que es quizás hoy en día la que más usamos por la resolución espacial. Decíamos, tiene 10 por 10 metros, entonces eso nos permite discriminar entidades bien detalladas, bien pequeñas. Las plataformas es hacer el sensor, el MSI de Sentinel, y también usamos Sentinel-1, que, como decía Juan, son imágenes radar, es decir, son sensores activos que emiten de por sí energía que después van a captar. Utilizamos índices de vegetación y información sobre la topografía del terreno. En cuanto a las técnicas, fundamentalmente son clasificaciones supervisadas que implican un conocimiento a priori del terreno y de los usos y coberturas del suelo allí presentes, y entonces a partir de conocimiento de campo, recorridos de campo, se generan polígonos de entrenamiento y control con el objetivo de entrenar el algoritmo, que es sacando FORES, y de validar el mapa y generar estas matrices de contingencia con la información de la confiabilidad o de la exactitud que tiene el mapa. Y software, lo que contamos es que en realidad no estamos independizando un poco de los software de procesamiento de imágenes, como decía el ENVI o el ERDAS, que quizás eran los más usados. Hoy en día estamos trabajando todo en esta plataforma Google Earth Engine, que tiene quizá la dificultad de uno tener que programar, pero la gran ventaja de procesar toda la nube en un corto periodo de tiempo, y además una flexibilidad enorme a la hora de aplicar estos algoritmos a otros territorios o de cambiar las variables utilizadas para clasificar en otros territorios. Entonces, por ahí es un poco, creo, la respuesta a esa pregunta. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. En realidad, como quedamos medios ahí inconclusos con una prueba, con un ejercicio que se iba a hacer de cómo utilizar algunos filtros, lo que nos comprometemos es a hacer un pequeño video sobre eso y agregarlo al observatorio para que quede como, digamos, como guía para trabajar con el visualizador en este tema de imágenes o sea, modelos raster y modelos vectoriales, y ver cómo sacar más provecho, digamos, de esas herramientas. Les quedamos con ese debe, pero bueno, lo hacemos y lo subimos a algún lugar donde ustedes puedan acceder. No sé si hay alguien más ahí en el chat, pero bueno. Bueno, entonces quedamos por acá, decir que esto en realidad es un esfuerzo no solo de la parte que ustedes están viendo, de la división, o sea, de Giancarlo, de Juan, Giancarlo García-Turi, Juan Olivera, Federico Gallego, Andrea Barbieri y Rosina Seguí, sino también de otra gente que vieron también, o si no, pueden ver el video referente a agua, y también del apoyo del área de informática que trabaja en algunas de estas cosas, digamos, que requieren más de la cuestión de, digamos, del equipamiento. Entonces, hay algo, pero no sé. No, son agradecimientos. Son agradecimientos. Bueno, muchas gracias por estar presentes, y bueno, esperamos que
que utilicen estos productos y que nos hagan llegar los comentarios, ya sea a favor o en contra, o bueno, no, siempre estamos también abiertos a los errores que puedan identificarse en los productos y que los hagan llegar por el observatorio. Para nosotros eso también es un aporte y es una ayuda porque, bueno, muchas veces se nos pasan cosas y no nos damos cuenta. Bueno, una vez más, agradecerles a todos y, bueno, cualquier cosa nos comunicamos por el correo de LOAM para seguir en contacto. Bueno, nos vemos.